Buenos días, amados hermanos. Vamos a encomendarnos a nuestro grande y poderoso Dios. Señor Dios del cielo, te alabamos, te damos gracias por permitirnos venir en este día y aprender de ti. Señor, ilumina nuestra pobre mente, nuestra incapaz mente y permítenos contemplar las maravillas de tu ley. Háblanos en este momento, Dios, y repito, ilumina nuestra débil mente. Porque quisiéramos, Señor, escuchar una enseñanza y poder recitarla y memorizar todos los versículos, pero nuestra mente no es capaz. Así que por favor, aunque sea un poco vital, lo esencial, que lo podamos atesorar, Dios. Para tu gloria lo pedimos. Amén. Vamos a continuar con nuestro catecismo, estudiando la pregunta número 44 a la 46, que las he agrupado y las he titulado La obediencia y la ley moral. Quiero que me acompañen a Éxodo. Vamos a leer primero un versículo. Éxodo capítulo 20. Solo vamos a leer la introducción. Éxodo 20. Versículos del 1 al 2. El decálogo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y de ahí en adelante, Dios va a describir los 10 mandamientos. Leámoslo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Entonces empezaremos a abordar la obediencia y la ley moral. Vamos a recordar algo importante, que si ustedes van a sus catecismos, en la pregunta 6, una pregunta que ya tratamos, dice, ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Y la respuesta es, las Santas Escrituras contienen, ojo, principalmente, no que únicamente, sino principalmente, lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda del hombre. Lo que el hombre debe creer de Dios es lo que principalmente está en la Biblia, y eso resumidamente, ya lo hemos tratado hasta el domingo pasado. ¿Qué es lo que el hombre debe creer de la creación,
del hombre, de la caída, del pacto, de Cristo, de Dios, etcétera, etcétera. Hemos estado viendo una y otra vez lo que debemos creer. Digamos que más que todo doctrina, más que todo verdades que debemos procesar en nuestra mente y aceptar. Ahora vamos a empezar con lo otro que nos respondía el catecismo, y es el deber que Dios demanda del hombre, que van a ser las preguntas desde la 44 hasta la 86. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti y de mí? Ya vimos lo que Dios demanda creer. Ahora vamos a ver lo que Dios demanda que hagamos. Eso va desde esta pregunta que empezaremos hoy hasta la 86. Y de la 87 al final, más se trata de que no vamos a poder obedecer bien lo que Dios pide de nosotros, pero entonces, ¿cómo hacer para que Dios nos capacite para poderle obedecer? Así que todo de aquí en adelante, amados, se trata de nuestra obediencia al Señor. Entonces, solo por recordar esa preguntita. De hecho, bueno, no, antes de pasar, miren, los que tengan el catecismo en físico, en la página número 2, lo que tiene el catecismo en la página número 2, ahí está el bosquejito de todo este librito. De la 1 a la 6, preguntas introductorias. De la 7 a la 43, lo que el hombre debe creer. 44 a la 86, el deber que Dios demanda del hombre. Y de la 87 a la 114, nuestra incapacidad de obedecer y la necesidad de creer el Evangelio y usar los medios de gracia. Bien, vamos entonces ahora con la pregunta que nos atañe hoy. ¿Cuál es el deber que Dios demanda del hombre? Sencillo. El deber que Dios demanda del hombre es la obediencia a su voluntad revelada. ¿Qué, hermano? ¿Qué es el cristianismo? Obedecer la voluntad revelada de Dios. Ya yo he creído en Cristo Jesús, ¿ahora qué me toca hacer? Sencillísimo. Obedece su palabra ya. Eso es todo el cristianismo. Eso tan sencillo. ¿Por qué entonces lo hacemos tan difícil, no? Pero realmente lo único que Dios pide de ti y de mí es obediencia. Ya. Eso es todo. Creer y obedecer. ¿Ya creíste? Ah, bueno, obedece. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Vamos a la parte de teología. Vamos a ver algunos elementos que podemos derivar de esta pregunta, solamente dos breves. Primero, esta respuesta presupone una distinción entre voluntad secreta y voluntad, dijo, revelada. A nosotros no nos toca obedecer la voluntad de Dios. El catecismo nos lo desmenuzó, la voluntad revelada. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad secreta y la voluntad revelada? A ver, ¿quién responde esa pregunta de examen? Doble refrigerio. ¿Qué es la voluntad secreta? ¿Qué es la voluntad revelada de Dios? Bien, hermana. La revelada es la que está aquí. Lo que leemos aquí explícitamente. ¿Y qué es el secreto? ¿Qué va a pasar mañana? Eso es secreto. Eso está en Él. Eso es secreto. Es lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha decretado, pero nosotros no podemos saber. Entonces nosotros estamos afanados pensando cuál es la carrera que Dios quiere que yo obedezca. No, eso no te toca obedecer a ti, porque eso es secreto. Tú no lo puedes saber. ¿Cuál es la carrera que Dios quiere que yo estudie? Eso es secreto. ¿Qué es lo revelado? Debes estudiar para la gloria de Dios. Debes estudiar y pensar en tu servicio en la iglesia. Debes estudiar algo que contribuya. Debes no meterte en lo secreto del Señor. Eso es secreto. A nosotros se nos pide la voluntad revelada. Deuteronomio 29 es un texto clave ahí, miren. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las cosas, todas las palabras de esta ley.
Lo secreto, déjeselo allá. ¿Con quién me voy a casar? Eso es secreto. ¿Quién será el que el Señor ya tiene para mí? Eso es secreto. ¿Qué es lo revelado? No te unas en yugo desigual con el incrédulo. ¿Qué es lo revelado? No forniques. ¿Qué es lo revelado? Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Matrimonio. ¿Qué es lo revelado? Hay que tener los roles definidos en ese matrimonio. Entonces, ¿cuál es ese hombre o esa mujer con la que voy a hacer todo eso? Es secreto. Tú asegúrate de obedecer la palabra del Señor. No obedecer lo secreto porque no se puede. Eso es secreto. Número 1 y número 2. Todos deben obediencia a Dios, pero especialmente los redimidos. Ojo que la pregunta dice, la respuesta dice, el deber que Dios demanda del hombre, no del cristiano, del hombre. Cristiano o no, todos deben obediencia a Dios porque todos son criaturas de Dios. Pero el cristiano de manera especial, el redimido de manera especial, le debe obediencia especial a Dios. Primera de Corintios 6:20, no lo tengo ahí en la pantalla, pero vayan en sus Biblias y lo leemos. Primera de Corintios 6:20. Un varón que lo lea, por favor. Primera de Corintios 6:20. Comprados. Muy bien, ¿qué tal ese argumento? Fuiste comprado por precio. Glorifica a Dios. O sea que el creyente de manera especial, porque fue comprado, glorifica porque se pagó un precio por ti. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que ambos son de Dios. Ahorita en la lectura que hicimos de Éxodo 20, antes de Dios recitar los mandamientos, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, entonces no tendrás dioses, etcétera, etcétera. Nadie puede tener otros dioses. Nadie puede matar, nadie puede codiciar. Pero el argumento de Dios ahí es, yo te saqué, por tanto. Yo soy tu Dios, yo soy tu redentor, por tanto. Entonces el creyente de manera especial debe obediencia a Dios. Ya vimos la parte de teología, vamos a la parte de experiencia, de la práctica. Número 1, Dios no quiere obediencias parciales. Amados, si Dios nos dejó esta Biblia y vamos buscando Miqueas 6:8, vamos a ver cómo están de búsqueda de profetas menores. El que lo lea, el que lo encuentre primero y lo lea, conoce la Biblia. Sí, acabaremos en la clase hoy. Ok. Y ser humilde. Muy bien. Solamente Él te ha dicho qué es lo que pide. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Solo eso pide Dios. No le pongamos arandela. Hacer justicia, pero no solo lo externo, no solo la obediencia a la letra de la ley, sino amar misericordia y humillarte. Eso requiere el corazón. Entonces el Señor quiere una obediencia completa. Y es bien interesante que diga eso porque lo que estaba sucediendo es que muchos se esforzaban por ofrecer el sacrificio, cumplir la justicia, pero no había misericordia, no había humildad para el Señor, no había amor. Él quiere una obediencia completa. Dicen por ahí, una obediencia incompleta es una completa desobediencia. El Señor quiere obediencias completas. Ya lo vivíamos el domingo pasado, e incluso vamos a enfatizar eso. Obedecer la ley y obedecer con el corazón. No solo la letra, el espíritu. Número 2.
No importa cuánto nos esforcemos por agradar a Dios, si lo que hacemos no es en obediencia a su palabra. Miren ese texto tan importante de 1 Samuel 22, se lo tengo acá. Primer libro de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y sacrificios como en obedecer a la voz de Jehová? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Qué había pasado? Recuerden la historia. A Saúl se le dijo: espera, yo vengo y yo hago el sacrificio, le dijo Samuel. Y está ahí Saúl esperando para la guerra y Samuel se está demorando. Venga, cumplamos. Hay que matar el cordero. Cumplamos ya, salgamos de eso rapidito. Cumplimos el mandamiento, ahora sí vamos a la guerra. Y Samuel llega y lo amonesta porque tenía que ¿qué? Obedecer, esperar. Y él no tenía permitido hacer sacrificios como un rey, eso era de sacerdotes. Entonces, por hacer algo bueno para Dios, por cumplir un rito, estaba desobedeciendo. Entonces el Señor, amados, quiere obediencia. No importa si eso se ve muy bonito, no importa si eso se ve muy sacrificado, no importa si yo luché mucho por esto, si eso no está en la voluntad del Señor, a Él no le agrada. Es desobediencia. Y el Señor, ¿qué dice? Mejor es la obediencia. Y el texto, de hecho, el texto que luego dice en el 23, ustedes me corrigen, dice como la desobediencia es como pecado de idolatría. Yo no soy idólatra. Sí, si eres desobediente, la Biblia dice que eso es como pecado de idolatría. Y como adivinación. Yo no consulto brujos. Yo no soy adivino. La desobediencia es tenida por eso para el Señor. Idolatría y adivinación. ¿Por qué? Porque cuando tú desobedeces, tú estás diciendo que se haga mi voluntad. Yo soy Dios. Que se haga lo mío. No Dios. Y esa adivinación, porque ya Dios te dice cuál es su voluntad revelada, qué es lo que debes hacer, pero a ti te parece que otra cosa es mejor. Adivinación. Y finalmente, la vida cristiana, amados, entonces es bien sencilla. Solo tenemos que obedecer. ¿Ya? Como yo le digo a los muchachos, yo le digo, ser hijo es fácil. Obedezca al papá y ya. Eso es todo. Somos padres. Y vemos a nuestros hijos desobedeciendo mandamientos tan sencillos, tan bondadosos, y uno dice, pero ¿por qué se complican tanto la vida? Obedezca, llega a las 10, llego a las 10, ya. Llega a las 10:30, se me viene todo el mundo, todo el problema encima. ¿Qué difícil es mi vida en casa? No, era sencillo, llega a las 10, ya. Diga sí, Señor, ya, eso es todo. Es bien sencillo, ¿no? Padres, ¿o no? ¿No nos parece que la crianza de los hijos es obedezca ya? Lo mismo hace Dios. Obedezca. ¿Por qué nos complicamos tanto? Bien, vamos entonces a la parte de oración y terminamos esta pregunta. Que Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude a obedecerlo más y pidiéndole al Señor perdón por nuestra constante desobediencia. Teología, experiencia, oración. Señor, ayúdanos a obedecerte más. Señor, tal vez el predicador es un poco irónico cuando dice que la vida cristiana es bien sencilla, pero eres tú, Señor, el que solamente demandas obediencia. Es más bien nuestra carne, nuestro pecado, el que hace difícil la vida cristiana. Ayúdanos a obedecerte y perdona, Señor, nuestra constante desobediencia. Capacítanos más por tu Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como regla de obediencia? ¿Cuál fue la primera regla de obediencia? Respuesta. La primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue, y ojo este concepto, la ley moral. Si yo le hubiese preguntado cuál fue la primera regla de obediencia, probablemente me hubiesen dicho no comer del fruto. Bueno, no fue esa realmente la primera
regla de obediencia. Ese sería más bien el primer mandamiento que Dios expresó. Pero la primera regla de obediencia que estaba desde el mismo momento en que Dios sopló en Adán fue la ley moral. Antes de que Dios dijera no comas del árbol, ya la regla de obediencia estaba. La ley moral. ¿Y eso qué es? Bueno, la ley moral fue implantada en el corazón de los hombres desde la creación. Vayan en sus Biblias a Romanos 2:14 y empezamos a describir esto, a definir esto. Romanos 2:14, 14 y 15. Yo lo leo, pero quiero que lo vean en sus Biblias. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los que no tienen palabra revelada, los gentiles que no tenían Biblia en este momento, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ojo, que gentiles que no habían escuchado los mandamientos, no tenían Biblias. Ellos, aunque no tenían ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, obra de la ley, dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. ¿Qué es esa ley moral? Es esa ley, esa obra de la ley que Dios deja en el corazón y que la conciencia usa para decir, eso está bien o eso está mal. Todos tenemos eso. Eso viene implantado en la misma alma. Un sentido de justicia. No por medio de esa ley moral, nosotros no sabemos que nos debemos reunir un domingo, nosotros no sabemos que debemos bautizarnos, nosotros no sabemos que hay una Trinidad. Esas cosas no se entienden por la mera naturaleza, pero sí un sentido de el bien y el mal. Desde chiquiticos. Y uno hace algo y la conciencia dice, eso no está bien. Y uno honestamente puede que diga, pero yo esto no sé si sea de verdad lo correcto o no, pero la conciencia lo acusa a uno. De pronto no ha habido un sermón, de pronto no ha habido una enseñanza puntual sobre eso, pero la conciencia le dice a uno, eso como que no se debe hacer. O la conciencia está tranquila y uno dice, no, mi conciencia está tranquila, voy para adelante. Ahora, eso no es seguro, ¿no? Porque la conciencia pudiera estar cauterizada, pero es una ley, una norma de obediencia ahí, una regla de obediencia, algo básico. Algo por fuera. Miren Judas 1:10. Lo leo. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas como animales irracionales. Naturalmente, el ser humano entiende unas cosas. No dice bíblicamente entiende, cristianamente entienden, sino naturalmente entienden. Entonces, la ley moral se refiere a ese estándar de justicia desde que fuimos creados. Miren ustedes nomás, aunque ya obviamente caído, ya defectuoso, pero cuando Adán y Eva pecan, ¿quién les dice a ellos que se tenían que hacer hojas de higuera? ¿Quién les dice a ellos que se tenían que esconder? Nadie. ¿De dónde sacaron eso? Su conciencia les decía, hicieron mal. Y su misma conciencia les hizo buscar la solución. Pero si ellos hubiesen obedecido el mandamiento expreso del Señor, estarían con una conciencia tranquila. 2. La ley moral, para definirla un poquito más, es una expresión del carácter de Dios. Y como el hombre fue creado a la imagen de Dios, todos tienen la obra de la ley en sus corazones. Entonces es un asunto de ser hechos a imagen y semejanza de Dios.
el ser humano es un ser moral porque solo el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Los animales no son seres morales. Los animales no tienen esa conciencia del bien y del mal, ¿no? Para ellos le da lo mismo si es un depredador matar, si no es un depredador no mata. Si le dan chancleta y aprende que cuando hace cierta cosa viene un dolor, pues él deja de hacer eso. Pero él no tiene esa conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es algo que tiene el ser humano creado a imagen de Dios, porque Dios como ser moral lo ha implantado en nosotros. Entonces vamos claros ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es esa ley moral? Es ese estándar de justicia, eso que está en nosotros desde la misma creación, que nos hace distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y que la conciencia entonces toma y dice, estás haciendo mal, párate ahí, o dale, no pasa nada. Vamos entonces a la parte de la experiencia, la parte de la aplicación. Número 1, cuidado con tu conciencia, amado. Esta es la alarma natural que te indica la voluntad de Dios. La conciencia es una bandera roja, pilas, atento, no es correcto, pero la conciencia puede ser vencida, puede ser dominada, o para utilizar el término más horroroso y bíblico, puede ser cauterizada. Se quema y no sirve para más. Entonces tú empiezas robándote 1,000 pesos del vuelto. Te sientes mal, pero no, es que me lo merezco, es que empiezas a dominar tu conciencia. Ya luego 10,000. No, pues lo mismo de los 1,000, pero la misma ahora con 10,000. 100,000, 1,000,000, robando ya mano armada. Y hasta la bendición se le pide al Señor, muchos ladrones, ¿no? Piden hasta la bendición a Dios para sus robos. ¿Eso por qué? Conciencia cauterizada. Así que, amado, esas cosas malas que tú haces hoy, agradece que el Señor todavía te da esa conciencia y no pretendas dominar eso, porque no sabes hasta dónde puedes llegar si sigues tratando de quemar tu conciencia. La gente siempre se empieza a meter más y más en el pecado porque un día su conciencia les alertó, no funcionó. Se metieron más de fondo, alertó, no funcionó. Más de fondo, ya dejó de alertar. Ya la conciencia está tranquila. No diciendo la conciencia que se hace bien, sino que fue cauterizada, perdió la función que tiene. Entonces, ella es una alarma natural. Número 2. Hablamos de moralidad porque hay un Dios moral que dispuso lo que es bueno y lo que es malo. En esta aplicación realmente estoy siendo un poquitico teológico, de la parte de teología. Pero es un argumento que nos sirve para defender la existencia de Dios. Si Dios no existe, ¿quién dictamina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién? Si Dios no existe, ¿por qué yo no puedo ir donde una mujer, golpearla, robarla, dejarla ahí tirado? ¿Quién me dice que eso es malo? No, que el Estado. ¿Y quién le dijo al Estado que eso era malo? No, que el bien común. ¿Y quién le dijo al bien común que eso era malo? ¿Por qué no puede ser bueno? Así como en otros lugares hay cosas loables, culturas, por ejemplo, más de tipo indígena, donde la traición es algo loable. Ellos se acostumbraron a que la traición es bueno. Se acostumbraron a que el canibalismo es bueno. Entonces vamos a aceptar todo lo que la sociedad acepte. Si es así, entonces tenemos que aceptar el homosexualismo, todo este lobby LGBT más que hay hoy. Si la sociedad define lo que es bueno y lo que es malo, entonces estamos perdidos, estamos perdidos. Por eso es que nosotros no apelamos
a las consecuencias de un pecado, al daño que está haciendo en la sociedad ese pecado. No apelamos es a Dios. Dios dice que eso es malo y punto. Ya. Entonces, amados, la existencia de Dios es la que implica a un juez, un rector, alguien que dice eso está bien, esto está mal. Si Dios no existe, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y hagamos y deshagamos. De hecho, es interesante cómo en países donde el ateísmo domina, la moralidad está por el piso. Porque ¿quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Miren hoy día España. España fue un país cristiano fuerte. España se considera un país postcristiano porque han dejado el cristianismo de lado. Y es de lo más abominable que hay. Cosas escandalosas. ¿Por qué? Porque dejan el autor del bien y del mal. Entonces, no. Hablamos de moralidad porque hay un Dios que dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Terminemos entonces alabando a nuestro Dios por disponer lo que es la justicia y la rectitud en el mundo. Señor Dios del cielo, después de meditar en este asunto, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres el que dices qué es lo bueno y qué es lo malo. No es nuestro gobierno, no es la cultura, eres tú, Señor del cielo, el que lo dictamina. Tú eres el Dios, el Rey, el soberano, y te pedimos que por favor tu justicia sea firmada en la tierra para que los hombres anden conforme a tu voluntad. Para tu gloria te lo pedimos, Dios. Amén. Y la última pregunta nos trae, entonces primero nos dice debemos obedecer. Después nos dice cuál es la regla básica de obediencia, la ley moral. Y ahora nos expresa, pregunta 46, ¿dónde está resumida la ley moral? La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Ojo aquí. Ojo aquí. El decálogo. Decálogo, 10 mandamientos, ¿no? Es lo mismo. El decálogo es un resumen. Ojo que la pregunta no decía, miren que la pregunta no dice, la ley moral son los 10 mandamientos, sino que está resumida en los 10 mandamientos. El decálogo, los 10 mandamientos, es un resumen de la ley moral, pero no la ley moral misma. Vamos aquí a hilar fino. Vamos a hilar fino, vamos a hacer unas precisiones bien interesantes. Cuando afirmo que no podemos decir que los 10 mandamientos son la ley moral, sino un resumen, eso implica por lo menos dos cosas. Están ahí. Que hay leyes morales fuera del decálogo. Número 1. Y número 2, que los mandamientos son más que la letra de la ley. Si la ley moral de Dios, lo que significa hacer el bien o hacer el mal, fuera solamente los 10 mandamientos, por ejemplo, no tendríamos mandamientos de casarnos, de establecer un matrimonio. Porque en la ley, en los 10 mandamientos no dice, cásate. Dice simplemente no adulterarás, pero no establece un matrimonio. ¿Dónde derivamos más explícitamente eso? Génesis 2:24. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que por ahí regado en toda la Biblia tenemos mandamientos morales, cuestiones que aplican eternamente. Y relacionado a eso mismo, digo que los mandamientos son más que la simple letra, que implican más cosas. Entonces no tenemos en la ley un mandamiento de obedecer al presidente, de obedecer a los policías. No lo hay. ¿Cómo hacemos para ver en la ley, en los 10 mandamientos, que debemos obedecer a las autoridades, a toda autoridad? ¿Cuál es el mandamiento? ¿El número cuál? El 5.º mandamiento. Honra a padre y madre. Si la ley, los 10 mandamientos, fuera solo la ley moral, no tendríamos que obedecer a las autoridades. Porque la ley moral no dice que debemos obedecer a las autoridades.
Pero la ley moral, los 10 mandamientos es más que la letra. Implica más cosas. La obediencia al Padre es una relación de autoridad. Entonces eso se extiende hasta el policía, hasta el presidente, etcétera, etcétera. Sumado a que por toda la Biblia hay otros mandamientos que dicen explícitamente obedeced a vuestras autoridades. Entonces, ¿notan? Eso es lo importante, porque entonces nos quedamos con la letra de la ley. Por ejemplo, y eso ya luego lo veremos en la pregunta más detenidamente, el cuarto mandamiento, guardar el día sábado, dice explícitamente. Entonces, ¿qué hacemos guardando el domingo? Porque es que no es solamente la letra de la ley, es el espíritu de la ley. Es más que eso. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Que trabajemos 6 y descansemos 1. Bajo el antiguo pacto era el sábado, bajo el nuevo pacto es el domingo. Pero luego cuando lleguemos allá lo tratamos más, solamente por dar unos ejemplos de precisar que los 10 mandamientos no son exactamente la ley moral. La resumen, pero no son exactamente la ley moral. Número 2. Hemos de distinguir entre leyes civiles, ceremoniales y morales. Yo estaba hablando ley moral, ley moral, ley moral. Es porque tenemos que distinguir entre 3 tipos. O sea, nosotros tenemos la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no todo es ley moral. No todo es vigente. Ahí hay elementos que son civiles, ceremoniales y morales. Un ejemplo de esto, ya lo veíamos ahorita, es el texto de primero de Samuel. Dice, lo vuelvo a leer. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en el obedecer a la voz de Jehová. He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Pregunta, ¿Dios mandó a hacer sacrificios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué dice es mejor obedecer que hacer sacrificio prácticamente? Si Él también lo mandó. Porque todo el sistema sacrificial era algo ceremonial. No era algo moral. Lo que Saúl hizo al sacrificar esos corderitos fue desobedecer una ley ceremonial. Algo que Dios había restringido solo para los sacerdotes, en lugares específicos, con todo un rito en particular. Esa era una ley ceremonial, no era una ley moral. Permítanme, me adelanto un poquito. ¿Qué eran las leyes civiles? A ver, en el antiguo pacto tenemos mandamientos como si el hijo blasfemare contra sus padres, sáquenlo y apedréenlo. O si hubiese un homosexual, sáquenlo y apedréenlo. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Tomamos al movimiento LGBTI, los vamos y los apedreamos? No. ¿Por qué? Porque eso era una ley civil. Como Israel era una teocracia, o sea, gobernada por Dios mismo, tenía unas leyes especiales, más rígidas, porque Dios es su rey. Pero al no estar más la nación de Israel, ya las leyes civiles no van más. Entonces, leyes civiles, leyes ceremoniales, las leyes morales son leyes entonces eternas, que desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto pasan derecho. No necesitamos que el nuevo pacto nos dé una regulación, porque si en el Antiguo Testamento se dijo algo que es de carácter moral, es decir, no compete a temas de ritos ceremoniales, no compete a la nación de Israel como una nación, entonces entendemos que eso pasa derecho hasta el Nuevo Testamento. Ejemplo de esto, el Nuevo Testamento no prohíbe casarse con la tía, casarse con la hermana, no lo prohíbe. En el Nuevo Testamento, solo la regulación que hay para el matrimonio es
Cásate con una hermana que sea en el Señor. Punto. Esa es la única regulación que tenemos del matrimonio en el Nuevo Testamento. No hay una regulación de que no nos podemos casar con la hermana, con la tía, el tío con la sobrina. Eso no está regulado. ¿De dónde sacamos esa prohibición? De Levítico 19. Porque en Levítico 19 se reguló que no se podían establecer esos vínculos matrimoniales esos vínculos matrimoniales. ¿Eso es ceremonial? No, eso no es para la adoración en el templo. ¿Eso es civil porque están en una teocracia? No, no tiene que ver con la nación de Israel. Eso es algo de carácter moral. Por tanto, pasa derecho hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí lo ven? Y así pudiéramos hacer varios ejemplos. Déjense si me viene uno otro a la mente rápido. No, me falló la memoria. Pero, sí, hermana. O sea, que esté regulado en el sentido de no te puedes casar con este, sí te puedes casar con aquel. No tenemos esa regulación en el nuevo pacto. Si nosotros solo tomamos el nuevo pacto, pues pudiéramos decir se permite, porque no está la regulación. Pero como tenemos dos pactos, tenemos dos testamentos, tenemos toda una Biblia, lo moral del antiguo pasa para el nuevo. No se puede, no se puede, no se puede. Ajá, ajá. Sí, definitivamente el texto que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Es el que estás haciendo referencia? Definitivamente. Sí, hermano, es eso. Que la ley tiene un espíritu, no es solamente la letra, el mandamiento muerto. Todo lo que Dios dimensiona en eso. Y de hecho, ya iba a mencionar que aunque lo civil y lo ceremonial bajo el nuevo pacto se abolieron, no obstante, eso nos sirve como principios, como principios. Tomemos el ejemplo del del hijo que es apedreado por desobedecer a sus papás. Lo civil ya no está, no lo podemos apedrear, porque ahora la ley civil no permite eso. De hecho, Dios mismo dijo, obedeced a las autoridades. Pero, ¿cuál es el principio moral que hay ahí? La obediencia a los papás, el respeto a los papás. Entonces, un principio moral que estaba cubierto por elementos ceremoniales. Lo moral que es, honra a papá y mamá. Si desobedeces eso moral, civilmente debe ser apedreado. Pero lo civil es quitado, lo moral se mantiene. ¿Sí lo ven? Entonces, lo moral es eterno. Lo moral continúa. ¿Y por qué continúa, amados? Porque es una expresión del carácter de Dios. Porque es una expresión del carácter de Dios. ¿Por qué no matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás otros dioses, no tomarás mi santo nombre, etcétera? Pasan hoy día, porque eso es moral, porque eso expresa el carácter de Dios. Es vigente, no puede ser abolido. No es que Cristo vino, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, ahorita voy a explicar un poquito eso, pero eso no quiere decir definitivamente que pasa la ley moral. No, la ley moral se mantiene. Todavía en el antiguo pacto no podíamos matar ni adulterar, en el nuevo pacto no se puede matar ni adulterar. En el antiguo pacto no se podía tener otro Dios, en el Nuevo Testamento tampoco se puede tener otro Dios. Eso es moral, eso nunca es abolido, eso se mantiene. 4. No estamos bajo la ley como pacto de obras, pero sí como norma de justicia. Aquí está lo que les estaba diciendo de no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Momento. No estamos bajo la ley como un sistema de justicia. De que tengamos que apedrear al hijo, de que tengo que llevar el sacrificio, de que eso determina mi relación con el Señor. Bueno, todo el sistema de que puedo ser sacado del pueblo si no estoy guardando toda la ley. No, así ya no estamos. Pero esa ley, Romanos 7:12, miren lo que dice.
De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. La ley es santa, es buena y es justa. No es que Dios dio una mala ley, no, es que la ley es buena. Por eso se mantiene, porque es santa. La santidad no puede ser abolida. La santidad es perpetua. Bien, vamos a la parte de la experiencia. Los cristianos bíblicos no somos antinomianos. ¿Qué quiere decir eso? Anti, contra, nomos, ley. Contra la ley. Hermanos, lo que hasta ahora he estado hablando es un distintivo de nosotros como una iglesia bautista reformada. Nosotros creemos en la perpetuidad de la ley moral. Nosotros no creemos que cuando Cristo vino toda la ley quedó abolida. Eso lo creen algunos cristianos y por eso es que no adoran el domingo, sino que adoran el sábado. Por eso es que, pues si les parece mejor reunirse el lunes, se reúnen el lunes. Si no quieren ir a la iglesia, no van a la iglesia, porque la ley fue abolida. No, fue abolido lo ceremonial, lo civil, pero lo moral se mantiene. Eso sería antinomianismo. 2. La obediencia a la ley determina nuestra madurez espiritual. Y conecto esto con el tercer punto. La ley nos lleva a Cristo para salvación y Cristo nos lleva a la ley para santificación. Nosotros vemos la ley y entendemos: yo no puedo obedecer esto. Yo no puedo no matar, no robar, no codiciar. Yo siempre estoy pecando. Yo siempre estoy haciendo lo malo. Pero la ley dice: haz esto y vivirás. ¿Y cómo voy a hacer eso si yo no puedo? Yo soy un pecador. Muy bien. Entonces la ley nos lleva a Cristo para salvación. La ley nos hace entender nuestro pecado y nos dice: tú no puedes, Cristo puede. Ve a Cristo. Y vamos a Cristo, somos salvos y Cristo no nos dice: ahora ya no tienes más ley. Eres libre de la ley, vive como quieras. No. Ahora Cristo nos dice: ven, volvamos. Vete para la ley y obedécela para santificación, para crecer en santidad. Entonces yo no mato, yo no robo, yo no tengo otros dioses, yo guardo el día del Señor, etcétera, etcétera. No para mi salvación, no para ser el mejor judío. No. Yo la obedezco porque mi Señor me salvó y eso es lo que Él me ha dado como una regla de obediencia. Para ver qué tan santo soy, yo miro los 10 mandamientos y veo cómo los estoy cumpliendo. No la letra. No adulterarás. Muy bien. Solo veo pornografía. No hay hombre o mujer a la que yo no le eche ojo, pero yo no adultero. No, eso es la letra. El espíritu de la ley. No, yo no hago imagen ni ninguna semejanza. Yo no soy católico romano. Gloria sea al Señor. Pero yo adoro como a Dios como se me dé la gana. Yo le presento cualquier ofrenda. Eso es letra y el espíritu. No, yo menos mal no robo. Muy bien, soy excelente. Yo nada más tengo PDFs piratas. Yo nada más en el trabajo me quedo chateando un buen tiempo y le robo el tiempo al jefe, pero yo no robo. Eso es letra, espíritu de la ley. Y así podemos seguir, pero eso es lo que vamos a hacer en los siguientes domingos. Terminemos entonces orando, amados, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a obedecer más su ley y que perdone nuestra desobediencia. Señor, bendícenos, por favor, con un corazón más dispuesto a tu ley, con un corazón, Señor, que se deleite más en ti, con un corazón que te desea agradar más, guardando tus mandamientos. Y nuevamente, Señor, en la medida en la que escuchamos cada uno de tus mandamientos, nuestra conciencia nos acusa. Y te pedimos que por favor perdones nuestros pecados y nos des del poder de tu Espíritu Santo, oh Dios, para crecer en santidad, para la gloria del Dios Trino. Por favor, Señor. Amén.